Temas podemos, nos surgen, nos gustaría escuchar, nosotras quisiéramos trabajar. Como tenemos acá una hoja, ¿verdad? Vamos a usar este para registrar aquí. ¿Qué temas han surgido así en los grupos que todavía no han visto, que les gustaría ver, escuchar, leer sobre el mundo teológico y nosotras aquí como mujeres? Que, a ver, ¿quién? Hemos estado en 2 o en 3, si cada pareja puede decir, y yo voy tomando nota para que quede como recurso también de lo que ha ido surgiendo. Ansiedad en la vida moderna. Ansiedad. En la vida moderna. Ah, ya. Ansiedad en la vida moderna. Sí. Corazonar, para utilizar su palabra, corazonar el cantar de los cantares. En los libros que Sonia comentó, comenta el Éxodo, retomar el Éxodo desde la tragedia de la migración, ¿verdad? Desde esa experiencia, de ese vuelo de la libertad que ella tomó en el 1970 y que es tan diferente ahora, ¿verdad? Y mirar entonces ese proceso, más allá de llegar a una tierra prometida, mirar el proceso de sufrimiento, ¿verdad? En medio de ese proceso. Me llamó muchísimo la atención porque ella me comenta que tal vez había mujeres. Yo le digo, imagínense si había mujeres en ese proceso, que eran muchas, que para poder hacer el becerrito ese de oro, cogieron todas las prendas de todas las mujeres que habían allí, ¿verdad? Así que allí habían prendas, ¿verdad? Y no eran de embuste, las pudieron hacer una aleación, ¿verdad? Hicieron el becerro. Eso es una nota al calce. El otro libro del que ella habla es del Apocalipsis, ¿verdad? Que es un libro que más allá de temor, es un libro de fortaleza, ¿verdad? Tal vez fortaleza, pensado, el tema de fortaleza pensado desde el libro del Apocalipsis. Porque ella dice, y termino, eso sí, ahora lo termino, porque ella dice que tanto trabajo que le dio a Dios formar el mundo, porque insisten en destruirlo, ¿verdad? Así que no es posible esa forma contraria, ¿verdad?, de ver el asunto de la creación y de los últimos días. Aunque sí se ha tocado el tema de violencia, ¿verdad? La violencia que hay en nuestros días, pero también cómo manejamos la violencia que puede haber dentro de nuestras propias familias que asistimos a la iglesia y cómo podemos ser quizás más intencionales y no hacerlo de forma solapada, ¿verdad? Y cómo trabajar en esa educación familiar. Hablamos sobre el lugar de la mujer también, ¿verdad? Elba, y cómo hay veces que ella me comentaba que quizás en el liderato, aunque son ambos el matrimonio parte de la iglesia, al varón se le da más esa posición de liderato que a la mujer, y cómo también podemos conversar al respecto. En la iglesia hay más mujeres. La iglesia, y ya además usando el castellano, ¿verdad? La iglesia es femenina. Entonces vemos los números, vemos asistencia, vemos membresía, es femenina. Pero aún así, fíjense, cuando todavía estamos recién ahora, ¿no?, ordenando pastoras, ordenando mujeres, el liderazgo, y muchas denominaciones no lo conciben posible también. Entonces, que está un paso más atrás en ese tema de discusión, y ya lo dijo la hermana Ramona, en una sociedad moderna, imagínense que aún muchas congregaciones no conciben el liderazgo de las mujeres, aunque 90% de la iglesia sea mujer, porque nosotras mismas no nos elegimos. Porque si quisiéramos cambiar, tendríamos la mayoría de votos.
pero nosotras mismas concebimos aún, miren, aquí podemos sacar, ¿no? Un tema de liderazgo hombre-mujer, un tema de violencia intrafamiliar, aún no nos concebimos capaces de llegar a ser líderes o predicadoras, porque tenemos todavía esto también dentro. Todavía no corazonamos los textos desde nuestro contexto. Entonces comenzamos a ver este como tema que no base para nosotras las mujeres llegar al liderazgo y a la predicación. Entonces vamos a seguir, porque de aquí vamos a sacar, ¿verdad?, lo que vamos a hacer luego después del cafecito, pero esto va a nutrir nuestra imaginación. La violencia doméstica. Y otro que va muy relacionado es el acoso en diferentes ámbitos. Acoso contra inmigrantes, acoso en los trabajos, acoso en nuestras iglesias. Todo tipo de acoso está incluido. De eso no se habla. Lo hablamos a escondidas, en voz baja, pero no nos confrontamos con esa realidad. Y eso lo vivimos a diario. Y hasta aquí, ¿por qué creemos que estos temas no se hablan en la iglesia? Yo creo que porque pensamos a los cristianos no nos pasa esto, o en las casas de la gente cristiana no pasa esto, sería muy vergonzoso. Y si también las personas que escogemos no son mujeres, pues obviamente no van a hablar de ese tema, porque sería como tirar piedra a nuestro tejado. ¿Pensamos que el texto bíblico nos puede hablar o pensamos que el texto bíblico es más para otros asuntos que para nuestra vida diaria? A veces tomamos el texto bíblico solamente para esta santidad que pensamos que debemos tener con Dios y no sé si algunas iglesias lo dicen aquí, pero en varias que he tenido oportunidad de participar dicen: hermanos, estamos los domingos aquí, deje todos sus problemas afuera, aquí venimos a alabar a Dios. Entonces nos dicen eso de entrada y uno se quedó, entonces obviamente no espero que el mensaje me hable de acoso, de violencia, de sufrimiento, porque todo está afuera. Dije, aquí venimos a alabar a Dios. Entonces tenemos un pensamiento, hay un corte en el cual se piensa que la predicación es para alabar a Dios. Entonces, obviamente no vamos a hablar de estos sufrimientos humanos, y hay otro que es más concreto a la realidad vivencial, pero requiere conocer a la congregación y requiere esto, ¿no?, que queramos escucharlo. Entonces, hay una batalla entre este mensaje y otra idea de la predicación. Entonces, vamos a seguir. Estos son temas como temas para la predicación. Miren que aquí vamos a poner. No piensan que uno puede visitar a un psicólogo para que le ayude a estas cosas que le vienen a la mente, cómo las pueden canalizar o pueden lidiar con esa situación, pero piensan que un psicólogo, pues yo no estoy loca. Entonces la hermana Ana habla de la salud mental y ella dice también que no se habla porque la persona que prepara, ¿no?, el mensaje no expone esta situación, esa idea de que a los cristianos no nos pasa, ¿no?, porque estamos orando, estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo todo lo correcto que nos han dicho que tenemos que hacer, y por qué, ¿no?, esta situación doméstica que decimos que es violencia, pero decimos como es dentro de la casa, la llamamos doméstica. Entonces, ¿cómo recurrimos a ayuda profesional? También si hay el tema de salud mental, ¿verdad?, que está creciendo muchísimo. Desde los niños que necesitan cada vez más medicación para poder concentrarse en la clase, para poder dormir,
¿no? Hasta ahora hay niños que ya tienen que tomar pastillas para poder dormir porque no pueden dormir. Y este tema de salud mental que viene acrecentando por una serie de situaciones de la vida y que recuerden, si es que ha pasado algo en la niñez, ya en la ciencia se habla de cómo este trauma, esta dolencia en la niñez hace que nuestro ADN cambie. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo, hija, le estamos pasando, porque ha sido tan fuerte que han cambiado nuestras memorias. De niña le hemos marcado y lo pasamos a la siguiente generación. Entonces uno dice, ¿por qué tengo estas pesadillas? ¿Por qué a mi nieta le está pasando eso? Da cuenta que esa memoria de usted le ha pasado a la siguiente generación. Y las memorias nuestras vienen también de nuestras madres y abuelas. Entonces, problemas que no se han solucionado, no se han atendido, no se han escuchado, se pasa a la siguiente generación. Entonces tenemos esta nueva generación de jóvenes que son, decía la hermana Sandra, ¿no? Quizás más agresivos, más... Miren cómo se va el hilo. ¿Por qué? Porque vienen de una situación de violencia, de maltrato y se está pasando porque no lo trabajamos, no lo hemos hablado. Y la atención al psicólogo, a la psicóloga, es realmente, yo también he crecido diciendo, no, al psicólogo no se va, vamos al pastor. Pero ya acá el pastor Richard conocerá que a veces el pastor, ¿verdad?, que no tienen todas las respuestas y la preparación para atender un problema de salud mental, porque eso hay que atenderlo con otras herramientas que hay que conocer. Entonces, este es un buen tema, el tema de salud mental que intentamos tener en cuenta también. ¿Quién más de la iglesia? Entonces, aquí otro tema, ¿no? Que cómo se aborda, porque recuerden que todos estos temas se tienen que abordar, ¿no? En la iglesia, siempre toda prédica tiene que pasar también con lecturas bíblicas, ¿no? Porque si no, ahí el pastor tiene su lectura de cada domingo, entonces hay que hacer enlace, ¿verdad? Y hay muchas que se han quedado sin un trabajo teológico y bíblico para ser atendidas, entonces uno quiere saltar rápidamente porque si no viene el hermano y te dice, dime, muéstrame el pasaje que está, que me hable de eso y ahí, claro, es un trabajo más extenso, pero requiere, ¿no?, atención. Por eso estos son los temas que están de interés, porque si no nos pasa a nosotros, le pasa a alguien de la familia, a alguien que conocemos, que es cercano, y nosotros también podemos tener palabra. Inclusividad, ¿no? También podemos ver inclusividad versus a discriminación. Bien, hasta aquí vamos recogiendo entonces estas preocupaciones, porque cuando pensamos un tema, nos está preocupando estos temas que queremos atender. Uno de los temas que estuvimos de acuerdo sobre la inclusividad, también sobre qué tan patriarcales somos o qué tan matriarcales somos. Porque a veces hay ciertas cosas que podemos, que culpamos, vender, en este caso a los hombres, pero ese hombre se crió con una mujer. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Gracias. Y entonces también hablamos sobre lo que es la violencia en la comunidad, pero específicamente en la comunidad de la iglesia, ¿verdad? En la comunidad cristiana.
Porque a veces tenemos personas en nuestras congregaciones que pueden estar sufriendo de esta violencia y no necesariamente violencia física, sino que hay violencia emocional, psicológica, etcétera. Y a veces lo podemos ver muchas veces en matrimonios que la mujer no se atreve a darle una opinión sin mirar al esposo. Ya, y eso es una señal de que algo no está bien. Y también hablamos sobre la tecnología, cómo la tecnología, ¿verdad? Puede afectar nuestra vida como cristianos, pero pues, no sé, eso es un poquito como que más difícil, ¿verdad? Para relacionarlo, o no sé, mi impresión en una prédica. Sí, es como que un poquito. Pero de alguna manera la tecnología pues nos afecta en nuestra vida cristiana. Puede ser positiva o negativa. En ese lado también dejamos ver que desde la teología y desde la Biblia, ¿verdad? Donde dice la Biblia no fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero no es en la Biblia, y muéstrame, porque hay gente... Tenemos que recordar que nuestro cerebro, como seres humanos, en esta complejidad, derecha, izquierda, ¿verdad? Creativo y lo más de conocimientos, hay gente, hay hermanos y hermanas que se direcciona más por el tema del cumplimiento. Yo quiero ver, yo voy a seguir esta regla, yo voy a hacer sí, pero aquí muestran. Y habrá otras que comienzan a decir, bueno, acá hagamos una lógica. Dios dice cuidar nuestro cuerpo. Fumar es dañino para la salud, por lo cual no fumo. Pero habrá gente que tenemos ese otro lado del hemisferio desarrollado de esta forma. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que también nuestras formas de pensar vienen desde quién o cómo hemos sido entrenados, desde chiquitos y todo. Entonces, o cómo ha sido nuestra abuela. El caso, yo tengo una niña de 2 años y es igualita en muchas cosas al abuelito, ¿no? Ahora está en Perú. Mi papá es de los que aquí está la silla, aquí está la mesa, en este lado. Ella, aquí está su sillita. Un día dijimos, no, vamos a cambiarle, quizás así el otro lado. Ella vino, lo jaló, puso su silla donde le habíamos dicho hace unos días que esa era su silla. Le digo a mi papá, ¿ves? Igualita a ti que no te gusta cambiar la posición. Él le gusta la mesa ahí por 30 años está esa posición. Entonces, y uno dice, como una niña de 2 años, es así. Y es así con sus juguetes, con todo, que tú le cambias. No, ella viene y así estaba. ¿Por qué? Porque vienen estas memorias. No, un niño no viene en blanco, viene con estas memorias así, de orden, de desorden, de cómo nos conocemos. Entonces, en la predicación o cuando preparamos un taller, ¿verdad? Veremos de este grupo. No quiere decir que sea malo, pero hay gente que muéstrame este orden. Y hay otras que comienzan a tener este orden un poco desordenado y lo entiende, ¿no? Uno ve el cuarto de uno de sus hijos, entra, pero ¿por qué está desordenado? Y, no, yo lo veo ordenado porque así lo organizó. Entonces, estas formas de conocer también se dan en los talleres y en la predicación. Unos les gusta más escuchar, otros les gusta ver más, otros les gusta escribir. Entonces, ¿por qué? Porque son formas de aprendizaje. Y eso lo vemos en la clase, ¿no? Las profesoras tienen que manejar estas formas de conocer. Entonces, ven que tenemos que nutrirnos de otras herramientas, de otras disciplinas para llegar al mensaje. Lo que sí veo en esta lista que se va llenando es este rol de la mujer en todo lo que vamos diciendo. ¿Cuál es el papel de la mujer en estos procesos? No, la violencia, ¿a quién va cuando pensamos en violencia? ¿A la hombre o a la mujer? Quiere decir que hay un agresor, pero nosotros nos dirigimos a la víctima. El agresor, ¿quién le predica al agresor? ¿Quién le dice? Lo que haces no está bien. Y ahí vemos ese otro lado. Cuando vamos y nos sentamos en la iglesia, a veces no nos dirigimos a ese otro lado.
¿Quién está agrediendo? ¿Quién está, o al que tiene poder, ¿no? En el tema migratorio. Recuerden a una pastora anglicana que predicó el otro día frente a Trump y le dijo, ¿no? que el tema migratorio, que él iba a empezar, ni siquiera sabíamos a qué magnitud, como vemos ahora, pero en enero. ¿No? Ten misericordia de este proceso migratorio que está haciendo, esta separación de familias. Ahora se habla hasta de cárceles de bebés, porque la separación de familia, el bebé, los niños chiquitos nacidos, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo quedan? Si la familia. Entonces, todo esto. Entonces, cuando nos enfrentamos a quien tiene poder para tomar decisiones, al que tiene poder y ejecuta el poder sobre la casa. Entonces, el que hace, ¿no? El acoso, el que muestra ansiedad, agresividad, también en su forma de actuar, los que padecen salud mental, ¿no? Atención, necesitan atención, ¿verdad? Aquí vemos otro, desde la idea que tenemos que somos perfectos en la iglesia, o somos mejores de los que no van a la iglesia. Entonces, ¿cuán libres somos de decir, yo paso este sufrimiento? Alguien, y decir, pues eres igual que yo, mira, yo no voy a la iglesia. Entonces, a veces sentimos ahí un silencio. Y hay varias investigaciones en el tema de la iglesia donde se dice, todas las estadísticas que pasan en la sociedad, violencia, agresión, abuso sexual, adicción a la pornografía, todos esos igualito en porcentaje pasa a los que están dentro de la iglesia. Entonces uno dice, si mido y comparo, diferente. No, es exactamente lo mismo, los porcentajes de un reporte general de la sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad.